importancia se le pone sensible para que se sensibiliza del hombre, porque el ser humano al acercarse a las artes también fortalece su capacidad creativa. Vale, súbela. Mucho más. Ahí. Yo creo que ahí. Bueno, estos son una serie de dibujos que emprendí en el momento en que estaba trabajando la obra Nóctulo desde el sonido. Y uno diría, pero ¿dónde está el sonido acá? O sea, no entiendo cuál es la conexión entre sonido y dibujo. El asunto es que estábamos trabajando todo el sonido ultrasónico de los murciélagos, que está por encima de los 20.000 Hz, pero conseguimos unas versiones que ya estaban audibles, porque uno no oye el sonido ultrasónico, realmente no escucha, sino muy pocos momentos, pero realmente el animal no se le oye, y el animal tiene una plataforma de emitir ese sonido para el vuelo y devuelve un eco. Nos dolía. Es una fotografía de la huella que deja el animal en vuelo, que me hizo entrar, vamos, como en una etapa de dibujo y como de hacer sentir ese sonido y ese movimiento desde el dibujo. Mucha gente. Para pasar del sonido, del eco en la obra, cuando se devuelve la voz de esas personas víctimas, por llamarlas así, que devuelven una voz en llamado en la pieza, que por qué no estarían tan abandonados, que aquí mucho miedo, que vinieron e hicieron esto y lo otro. O sea, todos una serie de relatos sacados de grabaciones de memoria histórica en distintos pueblos y regiones del país. Entonces, aquí están incluso algunas de las voces en eco. Hay un elemento que siento que se ha tejido en varias de las piezas. La voz ha estado en la pieza Treno, que es la obra del río Cauca, ha estado en Nóctulo, en la última obra que hice este año, ha estado en Voz Resonancias de la Prisión, ha estado en versión libre, y en muchas de ellas como un reclamo, como una búsqueda de atención, como un llamado que se hace desde un no lugar, desde casi que una desaparición absoluta del ser humano, desde una condición de abandono. Entonces Treno llama y grita, y busca, y reclama cosas, ¿no? Lo mismo en Nóctulo, hecha con 7 años de diferencia entre una y otra, y Nóctulo vuelve a aparecer el llamado en eco de personas desde las regiones desatendidas. Pues la voz ha construido eso, como ese otro lugar, ese lugar despojado, ese espacio abandonado, ese lugar no observado, no atendido. Entonces yo creo que la voz conforma, construye lugar. Unas personas que claman por un saber dónde están las cosas, cómo reconstruimos nuestra vida cotidiana, cómo nos atienden a estas dificultades que hemos tenido durante y después del conflicto. Digamos, el ánimo mío también al hacer instalación y en tratar de armar estos espacios de exposición
es encontrarle como un lugar ordenado a la vida, el desequilibrio, la pérdida, donde ha estado todo eso a partir de tratar de armarla, tratar de construir un momento. Por ejemplo, en versión libre, cuando estamos desarrollando la instalación para Luis Caballero, tomo las decisiones de hacer un manejo técnico y de disposición espacial de la voz que corresponde a ese problema que yo encuentro ahí. Mi nombre es Mauricio, pertenece a la Autodefensa Unidad de Colombia. Mi nombre es Mauricio, pertenece a la Autodefensa Unidad de Colombia. Al bloque Héroes de Granada. Autodefensa Unidad de Colombia. Ahí hay que coger casi que la materia voz y la materia sonora en el espacio a modelarla de una manera plástica. Uno la tiene que sentir como si fuera una membrana que se penetra en el espacio y se conectará con los oídos de los que entran allí. ¿Y de qué manera? Eso todo es totalmente plástico y articulado entre la imagen, el recorrido de la persona que camina y los efectos envolventes que el sonido crea al cuerpo. Descubrir unos recursos que hay ahí mudos en la materia. Y esto hace que el joven o el artista joven o el artista que se inicia en estas cosas hace que se tenga que confrontar con los procesos de interpretación, simbología, comprensión a otros niveles, pasarse del relato inmediato, pasarse de la transferencia técnica inmediata para filtrar a través de otros recursos todas esas experiencias personales, simbólicas, propias. Para un estudiante de artes, no hay un momento en que se diga, si se hacen obras de tal manera, vas a tener éxito. La única premisa interesante para mí es que el artista trabaje siempre desde él, desde su casa, desde sus cosas, desde su familia, desde su vida de niño, desde su vida joven, desde el momento mismo en que está, o sea, haciendo eco a sus intereses y a sus preocupaciones. No hay que pensar que ahorita un joven de 18, 20, 22 años tenga que estar interesado en el mundo de la política, en el mundo de los eventos sociales, de los desplazamientos sociales, de cuánta gente está desatendida en un país, o sea, de todas estas cargas sociopolíticas pesadas del mundo incluso. Puede que a un estudiante le interese y puede que sinceramente sea una persona muy sensible, muy joven a todos estos problemas de los demás. Esa autonomía que cada quien debe tener y esa tranquilidad que cada quien debe tener de pensarse y de pensar qué es lo que vale la pena contar y cómo identificar ese proceso de desprenderse de lo íntimo para que lo mío también sea propio de los demás. La voz que se sentía incrustada en el río, adentro, o sea, son voces que salen de ahí.